En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Visto ya los dos primeros errores contra la fe que señala el Papa Pío VI en su breve como contenidos en la Constitución Civil del Clero, nos queda abordar los últimos dos problemas. En primer lugar, el tercer error contra la fe, que es la negación implícita en la Constitución de la autoridad de jurisdicción propia del primado del sucesor de Pedro. Y este error, podríamos decir, en gran medida es una derivación y una consecuencia de los dos primeros. Lo mismo podría decirse del cuarto tema que aborda, que es el de la usurpación por la autoridad civil de la potestad eclesiástica de reformar la disciplina en materia de derecho canónico y en materias que hacen a la autoridad apostólica. Porque, como hemos visto, los dos primeros errores, que serían el fundamento de estos dos que quedan, tienen que ver el uno con una corrupción herética del concepto de iglesia. Y el otro error con la corrupción del concepto antropológico, social, de libertad y de igualdad, y de la relación del derecho, del orden jurídico y de los derechos del hombre con Dios. De estos dos errores podríamos decir que derivan los dos que siguen. Porque este tercer error que vamos a considerar está de alguna manera contenido en el primero y favorecido por el segundo. El error contra el cual el Papa dirige su exposición es el error contenido en un precepto de la Constitución Civil del Clero, que es el que obliga a todos los obispos a jurar una constitución que niega el derecho del Papa a confirmar el nombramiento de los obispos. Al ver las reformas disciplinares veremos cómo son elegidos y nombrados los obispos de Francia según la Constitución Civil del Clero. Y el Papa, con su autoridad petrina, no entra en ninguna de esas dos dimensiones que acabo de decir, ni en la elección ni en la designación, pero tampoco en la confirmación. Es decir, se niega un derecho reconocido ya desde los primeros siglos de la Iglesia al sucesor de Pedro, y es el de confirmar a sus hermanos en el episcopado en la silla o la sede para la que han sido designados. Lo cual implica la jurisdicción universal del obispo de Roma sobre la Iglesia entera. Aquí la Constitución Civil del Clero está atentando contra algo que es constitutivo, esencial del primado petrino, tal y cual lo profesa la fe de la Iglesia desde siempre y tal y cual ha sido definido dogmáticamente de modo explícito por el Concilio Vaticano I, que obviamente es posterior a este breve que estamos considerando, ¿no? Recordemos que el Concilio Vaticano I tuvo lugar en el al final del pontificado de Pío IX y se desarrolló entre los años
1869 y 1870. Pero lo que hace ese concilio no es otra cosa que definir dogmáticamente algo que siempre fue de la fe de la Iglesia. A saber, el primado de Pedro, en cuanto contiene, este es un aspecto del primado de Pedro, una jurisdicción universal sobre la Iglesia de Cristo. Uno de los aspectos centrales del ejercicio de esta jurisdicción ya desde los primeros siglos ha sido el de el derecho del Papa a confirmar, insisto, a confirmar en sus sedes a los obispos electos y designados. Lo habitual era que estos obispos, fuese el obispo que fuese, incluido el patriarca de Constantinopla, como veremos en uno de los documentos que cita el Papa Pío VI, el obispo enviaba una carta al Papa presentándose como electo y designado para tal sede y pidiéndole su confirmación. Esto queda suprimido completamente en la Constitución Civil del Clero, unido al hecho de que todos los obispos y presbíteros del clero entero tienen la obligación de jurar la Constitución, y ese juramento implica el desconocimiento del primado de Pedro. Vamos a leer el comienzo de este tema en el documento respectivo, o sea, en el breve de Pío VI. Siguiendo el progreso de los errores de la Asamblea, se nos presenta el de la abolición de la primacía o del primado y jurisdicción de la Santa Sede. Dice el texto en latín: statim occurret pontificii primatus eiusque jurisdictionis abolitio. O sea, el error es la abolición del primado pontificio y de su jurisdicción. Por uno de sus decretos se manda, y ahora cita entre comillas, que el nuevo obispo no podrá dirigirse al Papa para obtener su confirmación. O sea, la Constitución Civil del Clero prohíbe que los obispos cumplan con su obligación canónica. Y que solamente le escribirá como a jefe visible de la Iglesia Universal en testimonio de la unidad de la fe y de la comunión que debe conservar con él. Se prescribe una nueva fórmula de juramento en que se haya suprimido el nombre del romano pontífice. Pero aún más, viéndose el electo obligado por el juramento a la ejecución de los decretos nacionales, que le prohíben pedir al romano pontífice la confirmación de su nombramiento, en el mismo hecho se excluye enteramente toda la potestad de la Santa Sede. Así, los arroyos se apartan del manantial, las ramas se desprenden del árbol y se separan los pueblos del vicario de Jesucristo. En la última frase del texto que acabamos de leer aparece la orientación o el carácter decididamente cismático de esta cláusula de la Constitución Civil del Clero. El problema que surge aquí es un problema que, como todas las cuestiones que están ligadas al reconocimiento del primado de Pedro, tiene un aspecto de fe y un aspecto canónico. Pero ambos van estrictamente ligados en este caso, porque de lo que se trata es de reconocer el primado de jurisdicción. Ese es el que está negado. Y está negado por la prohibición de pedir la confirmación. Es muy interesante cómo procede retóricamente el texto de la Constitución. Porque lo que parece reconocer con sus expresiones lo niega con lo que manda.
Voy a releer el texto. El nuevo obispo no podrá dirigirse al Papa para obtener su confirmación, y solamente le escribirá como a jefe visible de la Iglesia Universal en testimonio de la unidad de la fe y de la comunión que debe conservar con él. Pareciera que no niega, el texto da la apariencia de que la Constitución no niega que el Papa sea el jefe universal de la Iglesia, el jefe visible universal. El término jefe de la traducción castellana que estoy leyendo se corresponde en el texto latino del breve a caput, o sea, cabeza. Es la cabeza visible de la Iglesia Universal. Lo llama cabeza visible para distinguirlo, obviamente, de la cabeza invisible de la Iglesia, que es Cristo mismo. Es la cabeza visible de la Iglesia Universal. Eso parece reconocerlo la Constitución Civil del Clero. Pero lo que escribe la mano lo borra el codo, porque esa jefatura queda diluida y debilitada en su contenido esencial por las expresiones que siguen. Le escribirá como a cabeza visible de la Iglesia Universal en testimonio de la unidad de la fe. Adviértese que en lugar de pedirle la confirmación para su oficio, es decir, reconocer la jurisdicción que tiene el Papa en orden a la designación o a la confirmación del designado, como depositario de una jurisdicción universal sobre la Iglesia, de una potestas jurisdictionis sobre el conjunto de la Iglesia Universal, lo único que se hace es dirigirle una carta en testimonio de la unidad de la fe. O sea, yo profeso la misma fe que profesa usted, le diría el obispo electo y designado en la carta. Da testimonio de que profesa esa misma fe. Testimonio quiere decir que hace profesión de fe católica, simplemente, ¿no? Y como testimonio de la comunión que debe conservar con él. Pero lo único que hace es declarar esto. ¿Y por qué no hay reconocimiento de la potestad de jurisdicción? Precisamente porque se le prohíbe hacer dos cosas. La primera, que ya está dicha, es pedir la confirmación, solicitar la confirmación del Romano Pontífice para ese oficio para el cual ha sido electo y designado. Y lo otro que se elimina es el juramento de obediencia al Romano Pontífice. Eso lo dice ahora a continuación, ya lo vamos a leer. Al no pedir confirmación y no jurar obediencia, se los separa de la autoridad del Romano Pontífice, la autoridad de jurisdicción precisamente, la autoridad de gobierno en la Iglesia. Para fundamentar su condena de este error, Pío VI recurre a ejemplos precedentes. En primer lugar, a una epístola de San Gregorio Magno dirigida a la emperatriz en relación con el honor de la dignidad pontificia. Dice así el texto del breve: las súplicas que dirigió San Gregorio a la emperatriz por el honor de la dignidad pontificia os las dirigimos también para que no permitáis que en ese grande reino de Francia, se entiende, ¿no?,
se destruyan el honor y los derechos del primado. Considerad los méritos de Pedro, cuyo heredero somos, aunque indigno, y que debe ser honrado aún en nuestra humilde persona. Pero si una potestad extraña encadena vuestro celo, armaos de religión y constancia, absteniéndoos con valor del juramento que se os exige. Acá, este pasaje del texto es importantísimo porque acá se contiene una formal exhortación a no prestar el juramento a la condición civil del clero, que es lo que distinguirá entre el clero fiel y el clero infiel en la Iglesia de Francia. El título usurpado por Juan no agraviaba tanto a Gregorio como deroga nuestros derechos el decreto nacional. ¿Cómo podrá en efecto decirse que se mantiene y conserva la comunión con la cabeza visible de la Iglesia cuando sólo se reduce a darle noticia de la elección y se obliga con juramento a no reconocer la autoridad inherente al primado? Acá explicita el breve lo que acabamos de explicar. Esa ambigüedad y esa, diríamos, perversidad retórica del texto. En su cualidad de cabeza le deben todos sus miembros la solemne promesa de la obediencia canónica para conservar la unidad de la Iglesia y evitar los cismas en este cuerpo místico establecido por Jesucristo. Ved sobre esto las antigüedades eclesiásticas de Martin y hallaréis allí la fórmula de juramento que se usaba en las iglesias de Francia y que consta de sus términos que desde los tiempos más remotos los obispos en las ceremonias de su ordenación añadían a su profesión de fe, a saber, la cláusula expresa de su obediencia al romano pontífice. Acá alude a documentos de la Iglesia antigua de las Galias, en que ya consta que los obispos, en la ceremonia de su consagración, añadían a la profesión de fe un juramento de obediencia, una promesa de obediencia al romano pontífice. No ignoramos, en verdad, ni nos parece deber disimular las objeciones que los partidarios de la constitución del clero oponen a esta doctrina. Acá viene la polémica, el Papa se hace cargo de eso. Sacadas de la carta de San Hormisdas a Epifanio, patriarca de Constantinopla, o por mejor decir, el grande abuso que hacen de ella. Acá, evidentemente, el Papa Pío VI se hace eco de una polémica que se ha hecho explícita en Francia, porque ante el rechazo de la Generalidad del Episcopado francés a esta cláusula, que está examinando aquí el breve, los defensores de la Constitución Civil del Clero han arguido a partir de un texto del Papa San Hormisdas al patriarca de Constantinopla Epifanio. Y lo que hace el Papa a continuación es refutar el argumento que sacan del texto, al que evidentemente corrompen en su significación. Como todas las veces que se defiende algún error, en la medida en que se usan textos antiguos y clásicos para avalarlo, esos textos son malentendidos, tergiversados en su significado propio. Y esto es lo que va a decir ahora, ya veremos en qué sentido, el Papa con respecto a la epístola dirigida por San Hormisdas al patriarca Epifanio. Recordemos que San Hormisdas es un papa muy importante de principios del siglo VI. San Hormisdas va a intervenir de modo vigoroso en los principios y al mismo tiempo sumamente caritativo y paciente y perseverante en los esfuerzos por llegar a un acuerdo, es decir, diplomáticamente perseverante, pero inflexible en los principios, como todo buen pastor de la Iglesia, porque esa inflexibilidad en los principios era acá la inflexibilidad necesaria para defender la fe definida
en Calcedonia. Porque, ¿ante qué reacciona el Papa Hormisdas? Ante un acuerdo hecho por el patriarca Acasio de Constantinopla y los patriarcas nada menos que de las sedes de Alejandría y Antioquía, ¿sí? El patriarca Pedro de Antioquía y el patriarca Pedro Mongo de Alejandría. Estos tres patriarcas formularon un acuerdo que procuraba solucionar el problema de haber las sedes de Antioquía y Alejandría rechazado las fórmulas del Concilio de Calcedonia. Nada más y nada menos. Lo que está en juego aquí es el error monofisita, recordémoslo. Y primero que nada, en ese acuerdo no había nada claro en relación con la fe, porque se pretendía restaurar la unidad sin exigir la profesión de fe tal cual había definido el Concilio de Calcedonia. Pero además, el patriarca de Constantinopla se avenía a que los obispos ortodoxos, que habían aceptado la sede de Calcedonia en las regiones de los patriarcados de Antioquía y Alejandría, fuesen depuestos y reemplazados por aquellos que no las habían aceptado. Es un tema importante por sus resonancias históricas. Y a ninguna de estas dos cosas se aviene en ninguna instancia el Papa San Hormisdas. Pongo el texto que vamos a leer a continuación en su contexto para que se advierta de qué se trata. Este texto que vamos a leer viene después de solucionado el problema, ya cuando los protagonistas han variado, por lo menos en cuanto a la sede constantinopolitana y también al titular del imperio. Porque todo eso Acasio lo hace apoyado por el emperador, ciertamente. Y es a eso que se resiste el Papa San Hormisdas, enviando durante todas las discusiones 3 legaciones sucesivas a Constantinopla. Dice así el breve. Por la misma, o sea, la carta de San Hormisdas, se ve haber sido costumbre que los obispos electos enviaran sus legados con una carta y la profesión de fe al romano pontífice, a quien pedían los admitiese en la comunión con la Santa Sede, y obtener de este modo la aprobación de su elección. O sea que en realidad la carta de San Hormisdas confirma la doctrina que está defendiendo como doctrina de fe el Papa Pío VI. Habiendo Epifanio omitido estas formalidades, le escribió Hormisdas diciendo, o sea, el patriarca de Constantinopla no le envía la carta correspondiente y los legados con que llevan la carta. Y entonces el Papa Hormisdas le envía esta epístola de la cual se extrae un pasaje. Hemos extrañado sobremanera vuestra negligencia en observar la costumbre antigua, pues establecida por la gracia de Dios la unidad de las iglesias, os imponía este deber, el amor de la paz y de la fraternidad. Principalmente cuando no lo exigía el orgullo personal y si la observancia de la regla. Convenía, nuestro muy amado hermano, que al principio de vuestro pontificado hubierais enviado legados a la silla apostólica para que llegarais a conocer todo el afecto que os profesamos y para cumplir debidamente la forma de una costumbre antigua. La palabra costumbre en este pasaje traduce el término latino consuetudo,
que cualquiera mínimamente informado en la tradición jurídica romana sabe que equivale a ley establecida por antigua costumbre. Hasta ahí la cita, y sigue diciendo el Papa: los enemigos de la primacía pretenden inferir de la palabra convenía que esta alegación suele ser un acto de urbanidad o de supererogación, pero por todo el contexto de la carta, por aquellas palabras restablecidas a la unidad de las iglesias, el deber que os imponía la observancia de la regla, para cumplir debidamente la forma de una costumbre antigua, se deja ver que el pontífice se había servido del término convenía por moderación. Además, convenía aquí no hay por qué entenderlo en el sentido de era una cosa conveniente pero no necesaria, porque no está dicho por oposición a lo necesario, está dicho simplemente como que era lo que correspondía, lo que convenía, lo que debía hacer, que es un deber, que corresponde a una regla establecida. Lo dice expresamente en dos ocasiones al mismo tiempo que usa la palabra convenía. Luego, interpretar el convenía como debilitante de una obligación o como si no implicara obligación es tergiversar clarísimamente el contenido de la epístola. Lo que acaba de fijar el verdadero sentido de la carta de Hormisdas, sigue el breve, un poquito después, es otra de San León IX, en respuesta a la que Pedro, obispo de Antioquía, le había escrito participando al Santo Pontífice su elección para el episcopado. Habéis cumplido con un deber muy necesario, en anunciarnos vuestra elección sin retardar el desempeño de una formalidad importantísima para vos y para la Iglesia confiada a vuestro cuidado, y elevada mi humildad sobre el trono apostólico para aprobar lo que deba ser aprobado y para reprobar lo que deba ser reprobado, desde luego apruebo, celebro y confirmo la promoción de vuestra santísima fraternidad al episcopado y ruego eficazmente al Señor logréis ante sus ojos el título que habéis merecido de parte de los hombres. Este texto de la epístola de San León IX al patriarca de Antioquía es clarísimo en todas sus expresiones y no deja lugar a vacilación alguna en cuanto a la firmeza de la doctrina propia de la fe cristiana. Vamos a leer una consideración que no es menor. Estos testimonios que está citando el Papa Pío VI se refieren nada más y nada menos que a un caso en que el Papa le está recriminando la falta de la alegación y de la epístola debidas al designado patriarca de Constantinopla, y otra ocasión en que otro papa le envía una epístola confirmando en su silla, en su sede, nada más y nada menos que al patriarca de Antioquía. La relación del Papa con los obispos de Francia no es la misma, porque recordemos que el Papa, además de ser sucesor de Pedro, es el patriarca del Occidente, al que pertenecen las iglesias de las Galias antiguamente y todas las iglesias de Francia en el siglo XVIII en el que estamos, ¿no? Al que pertenece este breve. De manera tal que el título del derecho del Papa a exigir que se le reconozca el derecho a confirmar en su sede a los obispos es doble, porque sobre los obispos de Francia el Papa siempre tuvo y tenía en ese momento y sigue teniendo no solo la autoridad que deriva del primado petrino sobre toda la Iglesia universal, sino también la autoridad de patriarca de Occidente, por el cual es el patriarca propio de todos los obispos del mundo latino.
Ahora, después de hacer alusión a algunos documentos más recientes sobre este mismo tenor, e incluso a cómo el Concilio de Trento avala esta autoridad y este primado del sucesor de Pedro sobre la Iglesia Universal, aunque sin definirlo dogmáticamente, diríamos, ¿no? El Papa da por cerrada esta cuestión, que es obvia, es evidente y no amerita ningún análisis mayor que el que hemos hecho. Y pasa al cuarto punto temático. Recordemos, para entrar en él, el itinerario que hemos seguido, ¿no? Hemos visto en primer lugar el preámbulo del documento, explicando las circunstancias en que este breve aparece y las causas de su relativa demora, en relación con la espera de un documento colectivo del episcopado francés que le permitiese conocer claramente la situación y el parecer de los obispos de Francia ante esa situación. Y después entramos en el cuerpo en que se condenan, se rechazan enérgicamente los errores contra la fe contenidos en la Constitución Civil del Clero. Primero, la negación de la potestad de jurisdicción externa de la Iglesia, es decir, una concepción claramente protestante, como lo dice el mismo breve, de lo que es la Iglesia de Cristo. En segundo lugar, el error de la concepción de la libertad y de la igualdad de los hombres en la vida social como algo desligado de la subordinación del hombre a Dios. Y por lo tanto, la proclamación de los derechos del hombre sin tener en cuenta los derechos de Dios, su Creador y Señor. En tercer lugar, el error que acabamos de considerar de la negación del primado de jurisdicción del sumo pontífice, del sucesor de Pedro, en virtud de la obediencia de prestar juramento a una constitución que niega a los obispos electos y designados, ya veremos cómo, según la Constitución Civil del Clero, el derecho a solicitar del Romano Pontífice la confirmación en su cargo. Y ahora pasamos al cuarto punto temático. Y el cuarto punto temático es en general la argucia usada por los defensores de la Constitución Civil del Clero de que todo lo que se trata en ella son cuestiones de carácter disciplinar que no afectan a la fe. Con eso, los defensores de la Constitución Civil del Clero, sus autores y sus defensores, no hacen otra cosa que usar una vieja táctica de los herejes de todos los tiempos, a saber, decir que lo que están sosteniendo no atenta contra la fe, sino solamente contra normas de disciplina que pertenecen al derecho humano y por lo tanto no son un fundamento para considerar que se están apartando de la fe católica. Este concepto que acabo de exponer es el que introduce este apartado, el más extenso del breve, acerca de la disciplina o de la reforma disciplinar de la Iglesia de Francia. Dice así el breve: pero los apologistas de los decretos de la Asamblea, para sostenerlos, dicen que la constitución del clero pertenece solo a la disciplina, la que habiendo variado con frecuencia según las circunstancias, es ahora igualmente susceptible de mudanza. Hasta ahí la argucia. No entramos en materia de fe,
sino solamente en materia disciplinar. Y la materia disciplinar es, como los hechos de la historia de la Iglesia lo demuestran, variable. Porque la disciplina, dicen estos defensores de la Constitución Civil del Clero, ha variado con frecuencia según las circunstancias y sigue siendo hoy día susceptible de mudanza. Continúa el Papa. Pero entre los decretos relativos a la disciplina se han introducido otros, y no pocos, subversivos del dogma y principios inmutables de la fe. ¿Cómo lo hemos ya demostrado? Viene el Papa de refutar 3 errores contrarios a la fe contenidos en la Constitución Civil del Clero. Por lo tanto, un argumento como ese ya queda descartado por el sencillo hecho de que no tocan solamente materia disciplinar, sino que en la Constitución Civil del Clero se contienen errores dogmáticos, errores contrarios a la fe de la Iglesia. Y añade lo siguiente: pero aún contrayéndonos a la disciplina, supongamos suposición que no se da, de hecho, que solamente se tratase de la disciplina, ¿habrá algún católico que se atreva a sostener que la disciplina eclesiástica puede ser mudada por los laicos? El mismo Pedro de Marca confiesa, cuando dice el mismo Pedro de Marca, está citando a un autor que es un obispo francés de fines del siglo XVI, principio del XVII, famoso por sus posiciones fuertemente galicanas. Por eso lo introduce la cita con esa expresión, el mismo Pedro de Marca. Confiesa que todo lo concerniente a los ritos, ahora empieza a citar aquí a Pedro de Marca, a los ritos, ceremonias, sacramentos, al examen, condiciones y disciplina del clero, ha sido las más de las veces arreglado por los cánones de los concilios y decretos de los pontífices, pues estas materias son de su competencia y se hallan sujetas a su jurisdicción. Difícilmente podrá producirse un decreto de los príncipes que se haya expedido tocante a estas materias por la mera potestad secular. Vemos que en esta parte las leyes civiles han seguido y nunca precedido a las eclesiásticas. Adviértase que está citando a un autor defensor de las prerrogativas de la Iglesia de las Galias, ¿no? De las iglesias de Francia. Aquí estamos ante un tema también de importancia y que toca de nuevo a lo dogmático, porque, y esta cuestión sí está implicada en el primer error, porque al desconocer la jurisdicción externa, o sea, la autoridad para gobernar efectivamente, para legislar, para juzgar, propia de la autoridad apostólica, de la autoridad eclesiástica, y traspasarla a la autoridad civil, la Constitución Civil del Clero está introduciendo una concepción claramente protestante, insistimos, de lo que es la Iglesia, y está implícitamente conteniendo el error según el cual toda reforma le compete a la autoridad civil, porque es la que tiene jurisdicción para establecer leyes. En este sentido, este error de pretender que los organismos del gobierno civil, como la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, puedan establecer una constitución para el clero, es una derivación del error dogmático establecido en primer lugar. Habiendo la Facultad de París, sigue el texto, examinado las aserciones que Francisco Grimaudet, abogado del rey, había presentado a los Estados Reunidos en Angers, entre muchas proposiciones que fueron censuradas por la misma, se encuentra en el número 6 la siguiente: proposiciones censuradas por la Facultad de Teología de París, ¿no?
El segundo punto de religión es la disciplina sacerdotal y la política y respeto de ella. Los príncipes cristianos tienen potestad de establecerla, arreglarla y reformarla cuando se haya relajado. Esta proposición, que dice que la disciplina sacerdotal y la política u ordenamiento legislativo, digamos así, jurídico, respecto de ella, es algo que los príncipes cristianos tienen potestad de establecer, arreglar y reformar cuando se haya relajado. Esto lo condena la Facultad Teológica de París como una proposición digna de censura e incompatible con la fe católica. Esta proposición, dice la facultad, sigue breve, es falsa, cismática, que induce a enervar la potestad eclesiástica, es herética, y luego alega amplias pruebas para sostener lo infundado de esta proposición. Este primer aspecto de la refutación del argumento de que es solo disciplina lo que se toca, este primer aspecto, digo, no es más que una derivación de la condenación del primer error. Acá no estamos agregando una cosa distinta. La reforma de la disciplina eclesiástica compete primariamente y por derecho propio a la autoridad eclesiástica. A los príncipes cristianos, sean estos los que sean, les compete cierta potestad para cooperar en una sana reforma, ciertamente que sí, y así se ha hecho en todas las reformas católicas de la disciplina eclesiástica, como sucede, pongámosle el caso, en Castilla bajo el reinado de Isabel la Católica. O en las reformas eclesiásticas suscitadas en los distintos reinos de la cristiandad según los decretos del Concilio de Trento. Pero ahí se da lo que acaba de citar el Papa, refiriéndose a lo que dice el obispo Pedro de Marca. Nunca las leyes civiles han precedido a las eclesiásticas. La autoridad del príncipe tiene potestad para cooperar en la reforma, se concede. La potestad del príncipe basta para hacer la reforma por sí sola, se niega siempre. ¿A quién compete esa reforma? Y compete a los obispos, para cada sede, al conjunto del episcopado de un reino para ese reino, al Papa, sobre todo a la Iglesia, por supuesto. La reforma disciplinar. Pero una vez zanjada esta primera dificultad, para rechazar el argumento de que la cuestión es meramente disciplinar, porque aunque lo fuese, la Asamblea Nacional no tendría derecho a establecer una reforma de la disciplina eclesiástica. Esto es lo primero que está diciendo. Ahora pasa un segundo tema relativo a la disciplina, un segundo punto general relativo a la disciplina, a la reforma de la disciplina, y es un punto importantísimo desde la perspectiva doctrinal y desde la perspectiva del buen gobierno eclesiástico. Es lo que podríamos llamar el principio de la necesidad de una suma prudencia y moderación en la reforma de la disciplina eclesiástica. Adviértase que acá estamos en un tema general. Vamos a leer ya el texto de Santo Tomás en la Suma de Teología, que al tratar de la mutación de las leyes, se ocupa en particular de esta cuestión. No de la cuestión de la ley eclesiástica, lo dice para toda ley. Pero vale también, obviamente, lo que dice en general de toda ley,
para la ley canónica, que regula la disciplina eclesiástica. Cuando hablamos de leyes que se pueden mudar, que se pueden cambiar, no hablamos obviamente de las leyes que no admiten mudanza. ¿Cómo son? No admiten mudanza por autoridad humana. ¿Cómo son las leyes divinas? Ni la ley divina natural, ni la ley divina positiva o revelada son mutables. Y si alguien las puede mudar en el sentido de planificar alguna norma o derogar otras, como sucede en el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, es solo Dios. La ley natural es inmutable siempre, mientras existe la naturaleza de la cual es ley, puesta por Dios. La ley divina positiva revelada, sabemos por la revelación que puede ser mudada en cuanto a aquello que en ella es precario y meramente preparatorio o anticipatorio de la plenitud de la legislación, o sea, de la plenitud de la revelación, que insisto es lo que pasa cuando pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, con las leyes ceremoniales, por ejemplo, las leyes cultuales del Antiguo Testamento, o con las leyes ceremoniales sociales del Antiguo Testamento. Cuando se habla de mudanza de leyes de disciplina, se habla solamente de leyes que son de derecho humano positivo, sean puestas por la autoridad civil, sean puestas por la autoridad eclesiástica en sus respectivas jurisdicciones. Este es el marco general del problema que aborda a continuación el Papa en el breve, pero el Papa está hablando de la disciplina eclesiástica en particular. Y dice lo siguiente: es además una verdad constante que la disciplina no puede variarse temeraria y arbitrariamente. Praeterea certum omnino est, disciplinam non posse temere et pro arbitrio variari. La disciplina no puede ser razonable y justa y lícitamente, agreguemos, variada de modo temerario y arbitrario. Y sigue diciendo: así lo enseñan las dos antorchas más brillantes de la Iglesia, San Agustín y Santo Tomás, diciendo que las materias de disciplina no deben variarse sin necesidad o sin una grande utilidad. Porque toda mudanza, aun cuando produjere alguna ventaja, suele causar trastornos por la novedad. Y no deben mudarse, añade Santo Tomás, si por una parte no se recompensa al bien común lo que se perjudica por otra. Está aludiendo aquí a dos textos, uno de San Agustín y otro de Santo Tomás, que por la importancia y gravedad del asunto me parece conveniente leer y comentar al menos brevemente. El texto de San Agustín se contiene en la famosa epístola 54, dirigida a Januario, o a las preguntas de Januario para responder a él, y se encuentra en el libro primero, o sea, la epístola 54, pues son varias las epístolas que constituyen este tratado de respuestas a las preguntas de Januario. La epístola 54, capítulo sexto, donde leemos lo siguiente:
la misma mutación de la costumbre también la que ayuda por su utilidad, perturba por su novedad. Por lo cual, la que no es provechosa es nociva consecuentemente por la perturbación infructuosa. Este texto de San Agustín nos está advirtiendo vigorosamente que lo que es mudable en la disciplina de la Iglesia no debe ser mudado de cualquier modo. Y más aún, no debe ser mudado a menos que sea manifiesta, evidente, la necesidad o la utilidad, el provecho de esa mudanza. Y hay que extremar la cautela en el juicio prudencial acerca de esa necesidad o utilidad o provecho. Y digamos de paso, estar al mismo tiempo profundamente y vigilantemente dispuesto a retractar la mudanza cuando se vea que es nociva, ¿no? Para no suscitar un efecto nocivo, sin más, por el mero hecho de la mudanza. Esto es lo que está señalando Agustín. El mero hecho de mudar la disciplina es nocivo, es perturbador. La razón de esto la encontramos clara, nítidamente expuesta por Santo Tomás de Aquino en la Suma de Teología, primera de la segunda, cuestión 97, artículo segundo. La respuesta de Santo Tomás a esta cuestión es la siguiente. Respondo diciendo que, como se ha dicho, la ley humana es mudada rectamente en cuanto por su mutación se provee a la común utilidad, al bien común. Pero tiene la mutación misma de la ley en sí misma cierto detrimento del bien común. Detrimentum quodam communis salutis, de la salud común. Porque para la observancia de las leyes vale muchísimo la costumbre, en cuanto que aquellas cosas que son contra la costumbre común o que se hacen contra la costumbre común, aun si son leves de sí mismas, parecen ser más graves. De donde, cuando se muda la ley, se disminuye la fuerza constrictiva de la ley, la fuerza obligante de la ley, en cuanto se quita o suprime la costumbre. Y por tanto, nunca debe mudarse una ley humana a menos que de una parte tanto se recompense al bien común, cuanto por esa otra parte queda derogado.
Es decir, tiene que haber una proporción, dice aquí Santo Tomás, entre el bien que se seguirá de la mudanza y el mal que necesariamente se infiere en virtud de la mudanza misma. Sigue. Por lo cual acontece a veces o que por cierta máxima y evidentísima utilidad que proviene de un estatuto nuevo, o por aquello que es máxima necesidad, o por aquello por lo que la ley acostumbrada contiene manifiesta iniquidad, o es nociva en alto grado la observancia de la misma. O sea, para que se justifique esa mudanza, ¿qué tiene que haber? Un provecho o utilidad máximo y evidentísimo que provenga de la nueva ley, o una necesidad máxima, o que la ley acostumbrada sea manifiestamente inicua, entonces obviamente habrá que mudarla, o que la observancia de esa ley sea nociva, o sea, tenga efectos malos. Por lo cual es dicho por los jurisperitos que in rebus nobis constituendis evidens debet esse utilitas ut recedatur habeo iure quod diu equum visum est. O sea, esta sentencia de los jurisperitos. En las cosas nuevas que se han de establecer por ley, o que se han de constituir legalmente, debe ser evidente la utilidad, debe ser evidente el provecho. De modo que se aparte la ley de aquel derecho que ha sido considerado justo, equitativo, por largo tiempo. Este texto de Santo Tomás, como dije, avanza a partir del principio que establece San Agustín, sosteniéndolo igualmente, es el principio de la necesidad de suma prudencia en la mudanza de la disciplina legal, de las normas disciplinarias, en cualquier orden de derecho. Principio que hay que aplicar también al derecho eclesiástico y a la disciplina eclesiástica. También al derecho civil, ¿no? El derecho de los estados, al derecho de las naciones, en el orden civil. Adviértase que es un principio incompatible con el espíritu revolucionario y con el progresismo. Es incompatible con el espíritu revolucionario que pretende que todo debe ser cambiado. Y que en su dialéctica perversa instala siempre la necesidad de cambios sobre cambios de modo constante. Y es incompatible este principio con el progresismo, que entiende que el cambio
por sí mismo es siempre bueno, con la sola condición de que vaya en la línea de la historia, porque el progresismo convierte a la historia en una especie de proceso permanente de perfeccionamiento per se. Y por lo tanto, lo que es nuevo es siempre mejor. Tanto el error revolucionario como el error progresista, que están íntimamente ligados entre sí, son algo que imposibilita la percepción de este principio, porque son incompatibles con él. No es casual que este principio tenga que ser invocado frente a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no sabe nada de respeto a la consuetudo, es decir, a la norma tradicional. Más aún, como toda revolución, odia la norma tradicional, porque está imbuida del principio iluminista que ya anunciaba Bolingbroke como cabeza de los librepensadores ingleses a fines del siglo XVII, a saber, es libre pensador, o sea, hombre auténticamente hombre, el que rechaza todo dogma, toda autoridad, todo prejuicio y toda tradición. De modo que la norma tradicional o acostumbrada es siempre algo que debe ser rechazado para ser libre. De aquí también la ligazón que tiene este error que se está considerando aquí con el segundo error, de la absolutización de la libertad y la igualdad entre los hombres. Fíjense que el igualitarismo lleva a que el laicado no reconozca que solo la autoridad eclesiástica tiene derecho a iniciar y a fundamentar por autoridad propia la reforma de la disciplina eclesiástica. Y el liberalismo, el liberarse de toda atadura que constriña a la libertad subjetiva del hombre, que es lo que lo hace verdaderamente hombre, como libre pensador y libre actor de sus propias decisiones. Libre quiere decir no constreñido por ninguna norma que esté por encima de su propia voluntad subjetiva, de la cual las leyes no son más que una expresión, en virtud del voto populista o del asambleísmo representativo. Fundamenta también el desprecio de la costumbre. Acá lo que estoy señalando es una coherencia entre todos los errores, ¿no? Forman parte de un espíritu común. No son errores que se den todos ellos por accidente juntos. No es una contingencia que existan estos 4 errores en la Constitución Civil del Clero, sino que están profundamente, estrechamente ligados entre sí por un espíritu y una mentalidad común, que es una mentalidad primariamente protestante e iluminista. Es una combinación de esas dos cosas. Como el mismo Breve lo deja ver con claridad en la refutación de los 2 primeros errores. Santo Tomás no solo sostiene el mismo principio de la extrema prudencia que hay que tener en el mudar leyes mudables, en apartarse de la ley que es costumbre ya tradicional, aunque sea intrínsecamente mudable. La suma prudencia que hay que tener, porque la sola mudanza es en sí misma nociva. Y Santo Tomás nos da la razón de eso. ¿Por qué la sola mudanza es en sí misma nociva? Por la sencilla razón de que, primero, en toda sociedad humana, es una cuestión de la naturaleza humana como naturaleza racional, ligada
por una tradición. Adviertas esto que digo. La naturaleza racional está ligada a la tradición porque no se puede vivir racionalmente sin tradición. La tradición es la que nos transmite, junto con la palabra hecha idioma, hecha lenguaje propio de un pueblo, las verdades fundamentales acerca de la realidad y acerca de la conducta que debemos llevar. Eso se llama educación. La educación es transmisión y por lo tanto es tradición. Y la primera fuerza obligatoria que recibe una verdad o un precepto en que somos educados es que lo recibimos de los mayores y que se apoya en lo que los antiguos romanos llamarían el mos maiorum, es decir, la moral. Adviértase que tanto nuestra palabra moral como nuestra palabra ética derivan de los términos respectivos del latín y del griego, mos y ethos, que significan el modo de obrar bueno acostumbrado por los mayores, acostumbrado en la sociedad. Esto es de la naturaleza humana, y no reconocer esto, que es una verdad filosófica, insoslayable, es suprimir la naturaleza humana misma. Por eso, tanto el revolucionarismo como el progresismo son antihumanos, son inhumanos, son enemigos de la naturaleza humana, como que su espíritu es satánico, no humano. Santo Tomás dice esto diciendo que la costumbre vale muchísimo para la observancia de la ley. Claro que vale muchísimo. Porque la ley no solo se recibe por la tradición, es decir, por el acto educador, que es acto de tradición y por lo tanto transmite lo que es consuetudo, lo que es, diría el romano, mos maiorum. La costumbre vale mucho para la observancia de las leyes. Y tan es así que los mismos revolucionarios, cuando quieren imponer sus transformaciones revolucionarias, las convierten en pseudoleyes para que se hagan norma, es decir, costumbre impuesta en la sociedad, y entonces transformen a la sociedad. ¿Se transforma a partir de qué? No solo del texto escrito de una ley, sino en la medida en que eso impacta en las costumbres. Si usted establece en una sociedad una norma divorcista y nadie se sirve de ella, o sea, no impactan las costumbres, queda en papel muerto, en letra inocua, para papel que hay que tirar a la basura porque no tiene efecto real alguno. Pero si esa norma incide en la conducta de las personas y se hace costumbre, la disolución del vínculo matrimonial en la vida social, entonces impacta en la vida social. ¿Por qué? Y porque se hace costumbre. Y lo que es costumbre establece norma. Esto es una verdad antropológica. Es inseparable de la naturaleza humana. Por supuesto que la mala costumbre puede ser resistida, puede ser contradicha por los actos de algunas personas o de muchas. Por supuesto que sí. Como la mala norma escrita como ley, sin serlo. Pero que exista esa posibilidad en virtud
de la grandeza del libre arbitrio de la voluntad humana, que asistido por la gracia de Dios pueda confrontar con las normas acostumbradas o escritas injustas, no es razón para pasar por alto la fuerza de la costumbre. Quien no la tenga en cuenta es insensato e imprudente, y hasta podríamos decir privado de sentido común, o sea, del ejercicio más elemental y básico de la racionalidad humana, en cuanto que conoce verdades que están al alcance de la experiencia de todo hombre en cuanto es hombre. Esta fuerza que tiene la costumbre en la observancia de las leyes, la gran fuerza, se manifiesta, dice Santo Tomás, en que las cosas que se hacen contra la común costumbre, aun siendo más leves de suyo, parecen más graves. Y es así. Esta es una observación lucidísima de Santo Tomás, ¿no? Lo que se hace contra la costumbre común choca de inmediato. Y aun siendo algo leve, puede parecer grave, como pasa con las costumbres de urbanidad establecidas, ¿no? O los modales de mesa. Lo que se hace contra la común costumbre, aunque sea leve, parece más grave, porque va contra la costumbre. De aquí surge la otra consecuencia que establece Santo Tomás como razón de por qué se dice que la mudanza de desuso es nociva, como mudanza, la mudanza de la norma. ¿De dónde? Dice, cuando se muda la ley, se disminuye la fuerza constrictiva de la ley en cuanto se suprime la costumbre. Acá Santo Tomás está resumiendo con una expresión muy aguda lo que ha dicho hasta aquí al hablar de la supresión de la costumbre como algo que disminuye la fuerza constrictiva de la ley. O sea, la costumbre es la expresión y manifestación, y al mismo tiempo el fundamento práctico inmediato de la fuerza constrictiva de la ley. Cuando usted muda la costumbre, cuando usted introduce una innovación que suprime la costumbre, debilita la fuerza constrictiva de la ley. La fuerza obligatoria de la ley queda disminuida. Si eso que ha aparecido hasta ahora como una obligación, de un día al otro pasa a no ser obligatorio, ¿cuál es la fuerza de esta nueva obligación? Si mañana puede ser suprimida por otra obligación distinta. Y no hablemos cuando esto se generaliza o se universaliza con todas las obligaciones de la vida social o de la disciplina eclesiástica. En este pasaje de Santo Tomás además se contiene con extraordinaria lucidez la afirmación de cuáles serían las razones que positivamente harían lícita la mudanza para compensar ese
efecto nocivo que inexorablemente se introduce por la mudanza misma. Considera dos razones positivas. Primero, la utilidad, provecho, fructuosidad evidentísima de la nueva norma. Evidentísima, adviértase. De modo que de no ser evidentísima esa mayor utilidad, ese mayor provecho, ese carácter benéfico, sería imprudente hacer la mudanza. Segundo, una necesidad extraordinaria, una máxima necessitas, dice. Ya no se trata de advertir cierta utilidad, sino cierta necesidad de mudarla. Puede ser una necesidad positiva, que venga del apreciar con la razón mejor lo que es justo y bueno, o de cierto cambio en los sujetos de la ley, que son los hombres, que haga que se deba adecuar la norma a esa nueva condición. Pero de tal manera que la necesidad fuerce a la mudanza, que sea algo necesario. Si no constase razón de necesidad, no habría licitud prudencial para la mudanza. Y las otras dos razones que pone Santo Tomás no hacen tanto a la nueva ley que se introduce, que tendrá que tener o máxima necesidad o evidentísima utilidad, sino a la norma que se suprime. De parte de la norma de que se suprime, ¿qué cosas justificarían la mudanza? Primero, que la norma acostumbrada contuviese manifiesta iniquidad. Y que segundo, que su observancia fuese altamente nociva. Advierte que contuviese manifiesta iniquidad o que fuese altamente nociva. En estos dos capítulos que acaba de establecer Santo Tomás están como contenidas todas las falacias argumentativas de los revolucionarios del siglo XVIII, adviértase, ¿no? Para dejar de lado todas las normas acostumbradas de la sociedad, se crea el mito bastardo de un antiguo régimen intrínsecamente injusto y nocivo para la naturaleza humana. Sin lo cual no pueden existir leyes como las que dictó la Asamblea Nacional Constituyente Revolucionaria, suprimiendo todos los privilegios del clero, todos los privilegios de la aristocracia, o suprimiendo todas las corporaciones de profesiones y oficios, incluidas todas las universidades de Francia. Todo eso que era norma acostumbrada, pero sobre la que se proyectaba el dicterio de ¿qué? De ser eso constitutivo de un régimen inicuo, intrínsecamente inicuo, injusto. O de ser cosas altamente nocivas para el bien del hombre. Las corporaciones impiden el libre desarrollo de la economía, dirían los fisiócratas. Estorban el progreso de la riqueza. Esta misma estrategia argumentativa, cabe preguntarse si no se ha dado en el siglo XX, en el complejo ideológico segundo vaticanista respecto de todas las costumbres de la Iglesia previa
al Segundo Concilio del Vaticano? Es una pregunta que hay que hacerse. Y el que no se la hace seriamente es porque o es un ciego o es un cobarde. Volviendo al texto del breve, el Papa Pío VI está tocando aquí un tema capital desde la perspectiva del objeto formal de nuestro estudio, es decir, el Concilio II del Vaticano y la reflexión teológica acerca del mismo. Porque en primer lugar, dijo el Papa, para que la reforma disciplinar sea legítima, tiene que ser hecha por la autoridad eclesiástica, no por la autoridad civil. Y esto en el Segundo Concilio del Vaticano queda respetado. Pero este segundo punto es algo en lo que parece que el Concilio II del Vaticano no está enterado de la tradición de la Iglesia, ni de lo que el Papa Pío VI llama aquí una verdad constante. Más aún, eso es lo que dice la traducción, pero el texto latino dice más fuertemente: certum omnino est, es completamente cierto, disciplinam non posse temere et pro arbitrio variari, es completamente cierto que la disciplina no puede ser variada temerariamente y arbitrariamente. Este es un principio jurídico que podríamos llamar de ley natural y por lo tanto de ley divina. Las normas humanas no deben ser variadas ni temeraria ni arbitrariamente. Vuelvo al texto en lo que continúa la cita doble de San Agustín y Santo Tomás que hace el Papa Pío VI, que continúa diciendo lo que sigue. Los romanos pontífices, lejos de haber en ningún tiempo alterado la disciplina, es evidente que siempre han empleado la autoridad que Dios les ha confiado en modificarla y perfeccionarla para la edificación de la Iglesia. Esta afirmación del Papa se entiende mucho mejor en el texto latino que en la traducción que acabo de leer, porque el término que se traduce aquí por alterar es, en el texto latino, corromper. Lo leo. Romani pontifices tantum abest ut disciplinam unquam corrumperent ut eandem excolata sibi adeo auctoritatis in edificazione excolata sibi adeo auctoritate in edificationem ecclesiae meliorem suavioremque semper redenent contra quam abistius conventus membris effectum esse dolemus ut ex singulis eorum decretorum articulis cum ecclesiae disciplina comparatis facile deprehenditur. Acá introduce el Papa Pío VI otra distinción capital. La modificación de la disciplina no siempre
es como modificación buena. Para intentarla hay que tener una plena certeza de que lo es. Que habida cuenta de la falibilidad del juicio humano, que es el que interviene aquí, nadie puede decir que una norma, que una mudanza disciplinar le viene sin más de la divina revelación. Es el juicio de la prudencia humana el que tiene que medir la necesidad, la utilidad de la nueva norma y apreciar la posible injusticia o la posible nocividad de la norma acostumbrada vigente. Pero dada la falibilidad de ese juicio, digo, el que establece la mudanza de disciplina tiene que estar siempre dispuesto con prudencia a retraerse de la mudanza en cuanto advierta que no cumple con las condiciones exigidas para que la mudanza sea lícita y prudente. Porque la mudanza, aun cuando se la intente como buena, puede resultar claramente nociva. El Papa está introduciendo acá una distinción entre mudanzas que son corrupción de la disciplina, y si corrompen la disciplina es porque la modifican en un sentido imperfectivo, no perfectivo. La empeoran, no la mejoran. De aquellas mudanzas o aquellas modificaciones de la disciplina, como las que han acostumbrado a hacer los romanos pontífices en la historia de la Iglesia, dice el Papa Pío VI, en orden a la edificación de la Iglesia, haciendo de la disciplina una disciplina mejor y más suave, más perfecta, podríamos decir. Pero la Asamblea de Francia ha hecho todo lo contrario, afirma el Papa, como fácilmente se deja ver comparando cada uno de sus decretos con la disciplina eclesiástica. Pero antes de proceder al examen de sus artículos, debemos observar la última conexión que la disciplina tiene muy frecuentemente con el dogma y también la poca utilidad que han prestado y corta duración que han tenido las variaciones que, aunque rara vez han concedido los romanos pontífices por indulgencia, se han mostrado contrarias al fin de la mudanza. Adviértase lo que digo, lo que dice acá este texto que es fundamental. Está introduciendo dos temas. Uno, acabo de esbozarlo, a saber, los pontífices han concedido a veces mudanzas en razón de utilidad, pero que han sido de corta duración en su vigencia, porque se han mostrado contrarias a la finalidad de perfeccionar la disciplina. De aquí se sigue otro principio que es consecuencia del principio anterior, de la necesaria prudencia de la mudanza en la disciplina, que es el de la necesaria vigilancia y observancia que ha de guardarse sobre las modificaciones para retractarlas en cuanto se manifiesten nocivas o en cuanto se manifiesten imperfectivas, porque entonces deja de existir el supuesto que las hace legítimas, a saber, que introducen un bien de tal magnitud que compensa el mal que la mudanza misma introduce.
Pero además introduce otro tema, que es el de la íntima conexión que la disciplina tiene muy frecuentemente con el dogma. Acá tenemos otro principio para contestar a la argucia de que la constitución civil del clero se mete solo con la disciplina, no con el dogma. Eso es falso, lo dice el Papa con claridad. Hemos ya hablado de 3 errores contra la fe que están contenidos en la Constitución. No es cierto eso. Pero aún cuando se metiera solo en la disciplina, primero, la reforma disciplinaria de la Iglesia compete a la autoridad apostólica, no a la autoridad civil. Segundo, la modificación de la disciplina debe hacerse con suma prudencia, teniendo en cuenta todos los requisitos para que sea una reforma lícita, materialmente, en su contenido. ¿Y eso por qué? Porque cualquier reforma de la disciplina, en cuanto reforma, en cuanto mudanza, es ella misma nociva. Pero ahora tercero, la disciplina no es algo separable del dogma en la Iglesia. Las normas disciplinares, por más que sean normas en sí mismas de derecho humano y por lo tanto en principio mudables, no necesitadas de mudanza en principio mudables. Y solo a veces y en escasas ocasiones necesitadas de mudanza. Las normas disciplinares no son separables del dogma, porque la disciplina eclesiástica es en orden a conservar ¿qué? La fe de la Iglesia y la vida que deriva de la fe de la Iglesia. Por lo tanto, no es una disciplina inconexa con los dogmas de la fe, sino profundamente ligada a los dogmas de la fe. Con efecto, los sagrados concilios en muchas ocasiones han lanzado la pena de excomunión contra los transgresores de la disciplina eclesiástica. Esto dice el Papa Pío VI. ¿Y cómo se justifica esto? ¿Por qué los transgresores de la disciplina excomulgados? Sencillamente porque esa disciplina está en estrecha conexión con la fe. Porque la razón primaria de la excomunión es el negar la fe de la Iglesia, el apartarse de la fe de la Iglesia. Así en el concilio Trulano, celebrado en el año 602, se impuso la pena de excomunión contra los que comieran la sangre de los animales sofocados. Disciplina, recordamos, que viene de la época apostólica, de la Asamblea Apostólica de Jerusalén. Si alguno en adelante se atreviera a comer de cualquier modo la sangre de los animales sofocados, si es clérigo, sea depuesto, si lego, excomulgado. El Concilio de Trento en muchos lugares impone anatema contra los que atacaren la disciplina eclesiástica. En el canon 9, sesión 13, sobre la Eucaristía, condena igualmente al anatema a los que negaren que todos y cada uno de los fieles de ambos sexos, teniendo los años de discreción, están obligados a comulgar por lo menos una vez al año en tiempo de la Pascua, según el mandamiento de nuestra Santa Madre Iglesia. De nuevo, una norma de disciplina eclesiástica establecida por un concilio ecuménico. Norma disciplinar. La misma pena se pronuncia en el canon 7 de la sesión 22 contra el que diga, adviértase este texto, que las ceremonias, los ornamentos y signos exteriores que la Iglesia Católica emplea en la celebración de la misa sirven más para excitar la mofa de los impíos que para mover la piedad de los fieles. Quienes digan esto quedan excomulgados. En el canon 9 se irroga igual pena de excomunión contra el que sostenga, comillas, que citan el texto del concilio de Trento, que el rito de la Iglesia romana que prescribe proferir en voz baja una parte del canon de la misa y las palabras de la consagración debe reprobarse y que aún la misa debía celebrarse en lengua vulgar. O sea, el que diga que debe reprobarse la costumbre de decir parte del canon en voz baja,
o el que diga que la misa debe necesariamente celebrarse en lengua vulgar, sea anatema, dice el Concilio de Trento, queda excomulgado. Está hablando de dos normas de disciplina litúrgica, de la lengua del rito romano y del modo de pronunciar el canon. En el canon cuarto de la sesión 24 del sacramento del matrimonio se impone también anatema contra los que dijeren, comillas, cita el texto, que la Iglesia no ha tenido potestad de establecer impedimentos dirimentes o que ha cometido un error estableciéndolos. O sea, los impedimentos dirimentes son aquellos que, a diferencia de los que son de derecho divino, establece el derecho de la Iglesia, ¿no? En el canon noveno de la misma sesión se condena a igual pena a los que osaren sostener que los eclesiásticos ordenados in sacris o los regulares que han hecho profesión solemne de castidad pueden contraer matrimonio y que éste será válido a pesar de la ley eclesiástica y del voto, y que defender lo contrario es reprobar el matrimonio. Y finalmente que pueden casarse todos cuantos crean no tener don de castidad, aun cuando se hayan obligado con voto a observarla. Estas son normas disciplinarias refutadas o rechazadas ampliamente por todos los protestantes, claro, ¿no? Por el canon 11 de la misma sesión se lanza también excomunión contra los que dijeren que la prohibición de celebrar matrimonio en ciertos tiempos del año es una superstición tiránica que trae su origen de la superstición del gentilismo. Y a los que, comillas, se atrevan a condenar las bendiciones y demás ceremonias que la Iglesia usa en la administración de ese sacramento. En el canon 12 de la misma sesión se irroga también anatema a los que dijeren que las causas matrimoniales no competen a la jurisdicción eclesiástica. Alejandro VII condenó posteriormente bajo pena de excomunión la traducción del misal romano en lengua francesa como una novedad capaz de afear la perenne hermosura de la Iglesia y propia para introducir la desobediencia, temeridad, audacia, sedición, cisma y otros muchos males. Se demuestra, pues, por tantos ejemplos de excomuniones lanzadas contra los transgresores de muchos artículos de disciplina, que ésta, en el sentido de la Iglesia, tiene una estrecha conexión con el dogma, y que no puede mudarse ni en todo tiempo ni por cualquiera, sino por la potestad eclesiástica sola, a la cual conste que el uso observado hasta entonces es inútil o que urge la necesidad de procurar un bien más grande. Para terminar esta clase, voy a hacer un breve comentario de este largo pasaje que acabamos de oír. Es un pasaje estremecedor para cualquier católico de la segunda mitad del siglo XX y primer cuarto del siglo XXI. Porque el Papa Pío VI nos hace ver, les estaba haciendo ver a los católicos de Francia en aquel momento cómo cuestiones de disciplina eran fundamento para establecer incluso la excomunión como pena, por la estrecha relación de esas disciplinas con la fe de la Iglesia. O sea, con el hecho de que rechazar esas disciplinas, negarlas o aborrecerlas, resultaba inseparable de negar algún aspecto de la fe de la Iglesia. Digo que este pasaje resulta estremecedor para nosotros por el sencillo hecho de que todas estas normas disciplinares protegidas con gravísima sentencia, como cosas buenas,
en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, han sido despreciadas como cosas abominables. Casi todas ellas. Y esto solo nos debe instar a profunda reflexión. En la próxima clase abordaremos la temática que ya ha enunciado el Papa Pío VI de la consideración de las reformas disciplinares que pone la Constitución Civil del Clero y de su carácter de corrupción de las buenas normas disciplinares acostumbradas por la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.